que no estás acostumbrado a esas cosas de la Bundesliga. No, que quiero decir que, pero sí, como es. Lo que yo, el viernes, me llevaron una cosa de ahí. ¿Se pueden dar la mano, por favor? No. Un poco ridículo. Bueno. I think we make a shake hand here in front of our officially. Welcome. Thank you very much. Really does. Yeah. No. Thank you very much. Look, we go upstairs to the studio and then we wait until the camera on that place and then we start. Okay. Thank you very much. Thank you. Once more, look the cameras. With a shake hand or not? Once more with a shake hand, welcome. And look to us, Presidente del Consejo, muchas gracias y bienvenido. Yes, of course. Shaking hands and looking at me. Again. Another. Yeah, but look at me. Okay. And then look. Okay. Okay. Fine. Muy bien. Compañeras y compañeros, estamos todos aquí para apoyar a Alfredo Pérez Rubalcaba, el futuro presidente del gobierno de España. Bienvenido. Liebe Genossinnen und Genossen, jetzt muss ich leider wieder Deutsch reden. Herzlich willkommen, liebe Genossinnen und Genossen. Ich habe mit Juan Fernando López Aguilar vereinbart, ich beginne in Spanisch und er fährt dann in Deutsch fort. Ich muss allerdings bekennen, Alfredo, Juan Fernando spricht besser Deutsch als ich Spanisch. Das muss ich ja sagen. Liebe Genossinnen und Genossen, neben mir sitzt der zukünftige Premierminister Spaniens. Wir sind hier zusammengekommen, um zu hören, was Alfredo Pérez Rubalcaba uns zu sagen hat. Ich bin zunächst einmal sehr dankbar, dass er als Spitzenkandidat der PSOE für die anstehende Parlamentswahl in Spanien bei all den Verpflichtungen, die er im Lande hat, dass Alfredo Pérez Rubalcaba den Weg zu uns hier gefunden hat. Das ist ein starkes Signal des proeuropäischen Kandidaten einer proeuropäischen Partei in diesen schweren Zeiten für uns alle, in diesen schweren Zeiten in Spanien wie in Europa, ist dieses Bekenntnis zu Europa, das ausgedrückt wird durch deine Präsenz hier bei uns, bei der Fraktion der sozialdemokratischen und demokratischen Parteienfamilie in Europa. In diesen schweren Zeiten ist das ein großes Signal und ich bin ja dankbar, Alfredo, dass du bei uns bist. Vielen Dank und zunächst einmal herzlich willkommen in der sozialdemokratischen Fraktion. Ich begrüße mit ihm Elena Valenciano, unsere langjährige Kollegin, die viele Jahre bei uns hier im Parlament mit uns im Parlament gearbeitet hat als Mitglied unserer Fraktion. Die Genossinnen und Genossen aus Spanien sind unter Zeitdruck. Alfredo hat ein großes Programm abzuwickeln heute und deshalb keine langen weiteren Vorreden. Ich will noch einmal sagen, ich bin stolz, dass du hier bist. Und ich gebe dir sofort das Wort. Aber, Alfredo, bevor ich dir das Wort gebe, gibt es einen Punkt, den wir gestern Abend hier bereits diskutiert haben und den ich dir im Namen aller Abgeordneten der sozialdemokratischen Fraktion sagen will. Und gerade dir als langjährigem Innenminister in Spanien. Die Erklärung der ETA, auf Gewalt zu verzichten, ist einer der größten Erfolge, ein historischer Erfolg in der Geschichte Spaniens. Und es ist auch dein persönlicher Erfolg. Und wir wollen dir ausdrücklich dafür gratulieren. Das ist ein ganz, ganz großes Erfolg. Bitte. Por favor, señor presidente. Muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias por darme
esta posibilidad de dirigirme a todos vosotros. Gracias, por supuesto, por la enhorabuena en relación con el tema de ETA. Es un esfuerzo grande de todos los españoles el que ha permitido que por fin veamos el final de 40 años de terrorismo en nuestro país. Os agradezco muy sinceramente la felicitación que me habéis hecho llegar. Es para mí un honor intervenir aquí en esta casa, hacerlo en una ciudad como Estrasburgo, que representa seguramente como ninguna otra tanto nuestra voluntad, la de los europeos, para convivir juntos, como también nuestra historia, una historia teñida de luces y de sombras, sin ninguna duda. Y es para mí muy importante venir aquí a este Parlamento, porque es verdad que vemos hoy, no solo en Europa, pero fundamentalmente en Europa, a la gente alejarse de la vida parlamentaria, o poner en cuestión el trabajo en el Parlamento, cuestionar de alguna forma la democracia. Vemos la aparición en Europa de movimientos que creíamos superados, de partidos populistas, de partidos de extrema derecha, de partidos antieuropeos que surgen con muchísima fuerza y por tanto, creo que tiene mucha importancia que los candidatos en las elecciones pasemos por aquí, por el Parlamento Europeo, justamente a expresar aquí nuestro programa, que es tanto como decir nuestra convicción europeísta en el seno mismo de la representación popular de europea, que es el Parlamento Europeo. Por tanto, quiero que entendáis mi presencia aquí como un compromiso con esta institución, que es un compromiso con Europa que mi partido ha mantenido históricamente y que hoy quiero reafirmar en un momento, repito, en el que hay un cuestionamiento de muchas de las instituciones en las que venimos trabajando desde hace muchos años. Porque es cierto que estamos en una enorme crisis, probablemente la más importante que haya conocido nunca la Unión Europea, y es cierto que esta crisis nos anticipa un cambio histórico, y es cierto que esta crisis ha encontrado a Europa probablemente ensimismada en sus problemas, seguramente sin darnos cuenta de lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor. Y hoy los europeos nos planteamos qué es lo que está pasando, qué hemos hecho mal, de qué cosas no nos hemos enterado. Es verdad que algunas cosas han pasado por delante de nosotros sin que hayamos sido capaces de verlas. Es cierto que nuestra economía ha perdido competitividad, la economía europea. Es cierto que muchos de nuestros problemas estructurales no hemos sido capaces de abordarlo a tiempo. Y es también cierto que el establecimiento de la Unión Económica y Monetaria lo hicimos a medias. Nos preocupamos mucho de lo monetario y poco de lo económico, y probablemente en este trabajo a medias que hemos hecho se encuentran algunos de los problemas con los que tenemos que lidiar. Pero probablemente lo más importante de esta crisis, y es lo que tenemos que explicar una y otra vez a los ciudadanos, es que esta es una crisis económica que tiene su origen en decisiones políticas. Fue las decisiones que se tomaron en la década de los 80 y en la década de los 90 sobre la ausencia de regulación de los mercados, fueron las que están en la base de lo que está sucediendo hoy. Y son decisiones políticas que solo la política puede echar atrás. Por tanto, si la crisis tuvo su origen en decisiones políticas, son los políticos los que tienen que cambiar los fundamentos de esas decisiones y, por tanto, abordar la crisis. Y es muy importante que digamos esto desde la política, porque es verdad que desde el otro lado del espectro ideológico se formulan con frecuencia justamente las posiciones contrarias. La política estorba, la política no sirve, los Estados tienen que preocuparse de otras cosas distintas de aquellas que afectan, por ejemplo, al mundo financiero. Justamente son estos valores, los de la derecha, los de los conservadores, los que están en el origen de la crisis que hoy estamos viviendo. Se podría decir, por tanto, y lo dice quien ha formado parte de un gobierno que ha tenido que hacer frente a 3 años de crisis muy dura, se podría decir que esta no es nuestra crisis, aunque la estemos gestionando, que esta no es la crisis de nuestros valores, es la crisis de los valores de la derecha.
son los valores de la derecha los que han llevado a la economía a la situación en la que vive. Nosotros nunca quisimos una economía completamente desregulada. Tampoco defendimos nunca un modelo de economía completamente regulada, no. Simplemente creíamos que hacía falta un Estado que tuviera la capacidad de hacer valer los intereses generales por encima de los intereses particulares, en concreto en el sistema financiero. Pero esos valores no fueron los que ganaron y ciertamente ganó la derecha y hoy nos encontramos en una crisis que pone en cuestión los valores de la derecha. Cabría decir que es la socialdemocracia la que ha minimizado los efectos de la crisis. Cabría preguntarse qué hubiera sido de Europa, o qué hubiera sido de los países que han sufrido la crisis en primer término, los que más han sido afectados por la crisis, qué hubiera sido de esos países si no hubiera habido socialdemocracia, si no hubiera habido políticas socialdemócratas, si no hubiera habido una red social que impidiera que cayeran definitivamente aquellos ciudadanos que más han sufrido la crisis. La respuesta es que nos hubiera ido mucho peor. Al conjunto de los ciudadanos les hubiera ido peor y a los ciudadanos que menos tienen, a los que más están sufriendo la crisis, les hubiera ido todavía peor. Por tanto, es la socialdemocracia la que ha permitido minimizar los efectos desastrosos que, desde el punto de vista social, ha traído consigo una crisis de los valores de la derecha. Y eso creo que es una cuestión que tenemos que afirmar una y otra vez. Pero no es la globalización el problema, no lo es. Nosotros, como socialistas, nunca hemos estado, o como socialdemócratas o como laboristas, nunca hemos estado en contra de la globalización. Es más, la globalización ha permitido que muchas regiones del mundo salieran de la pobreza, ha permitido alcanzar niveles de desarrollo seguramente impensable hace muy poco tiempo a muchas zonas del mundo por las que hemos estado históricamente preocupados. No somos contrarios a la globalización. Ahora sí somos contrarios a algunas cosas de esta globalización, que ha puesto por encima de los intereses de los ciudadanos los intereses de los mercados, que no tiene en cuenta los intereses generales o que se olvida, por ejemplo, de la calidad de vida en nuestro planeta, sencillamente de algo tan importante como el medio ambiente, que es lo que podemos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos de una forma más segura. Contra esa globalización sí estamos, pero no estamos contra la globalización. Y es verdad que después de la crisis, que tiene su origen en la crisis financiera norteamericana, en el estallido de Lehman Brothers, después de la crisis hubo una reacción internacional importante. Por cierto, una reacción de los políticos. Fueron los jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en el G20, los que empezaron a tomar las primeras medidas para hacer frente, desde una perspectiva global, a una crisis que era global. Una decisión política, como os decía al principio de esta intervención. Pero es verdad que después de los primeros momentos en los que la Unión Europea y el G20 tomaron decisiones, poco a poco se nos han ido olvidando las cosas que teníamos que hacer. Y nos hemos encontrado con que la crisis ha vuelto a aparecer, lo ha hecho este verano, y nos ha vuelto a recordar que hay muchos problemas de fondo que no hemos resuelto, fundamentalmente problemas que tienen que ver con la institucionalización de una política capaz de hacer frente o de ordenar la globalización. Se nos ha olvidado lo que aprendimos hace 3 años y aquí tenemos otra vez la crisis, probablemente además de una manera mucho más dura. Y eso también afecta a Europa, que ahora puede hacer una de estas 3 cosas. Europa puede continuar lo que ha hecho en los últimos años, que es convocar una reunión para autoconvocarse para otra. Podemos seguir convocando reuniones infinitas. Eso es lo que básicamente hemos hecho. Podemos retroceder, como quieren algunos, deshacer el camino andado y volver a hace 10, 15 o 20 años, o podemos avanzar con decisión, afrontando los problemas que sabemos que tenemos que afrontar, que algunos tienen que ver con las propias instituciones europeas o con la política que hemos desarrollado hasta ahora. Yo creo que es evidente que hay que hacer esto tercero. Y pienso que mañana es un día importante. Mañana Europa va a tener que tomar decisiones importantes y las tiene que tomar de una vez por todas. Y tiene que tomar decisiones que nos permitan salir de esta inestabilidad financiera que está lastrando mucho
nuestro crecimiento y, por tanto, la creación de empleo. Mañana hay que tomar decisiones de esa naturaleza, decisiones que se han estado discutiendo aquí en este Parlamento y que ha impulsado el Grupo Parlamentario Socialista en muchas ocasiones, decisiones que afectan al gobierno económico, que no existe. Tenemos una coordinación, una Europa común en materia de política monetaria, pero no tenemos una política económica común. Y es evidente que esa asintonía entre una política monetaria común y una política económica común que no existe provoca desequilibrios, provoca choques entre las distintas zonas de Europa que están en el fondo de algunos de los problemas que estamos viviendo. Por tanto, hace falta poner en marcha una política económica común. Tenemos que hacer esfuerzos en materia de política fiscal. El Grupo Socialista tiene un éxito notable en el Parlamento cuando ha conseguido sacar adelante la tasa de transacciones financieras. Es un primer paso. Qué duda cabe que es un paso importante. Es un paso porque te permite tener recursos económicos y porque te permite luchar eficazmente contra la especulación y, sobre todo, pedirle al sector financiero que financie algunas de las cosas que obligadamente tiene que financiar. Es evidente que necesitamos revisar nuestra política económica. Yo no estoy en contra de la política de austeridad. Es más, creo que la tenemos que mantener en el conjunto de la zona euro y en el conjunto de la Unión Europea. Tenemos que mantener una política de austeridad muy seria. Pero es evidente también, y es cierto, que esta política de austeridad hay que compensarla con políticas que garanticen el crecimiento. Con la austeridad, solo con la austeridad en el conjunto de Europa, no saldremos de esta crisis. Es una condición necesaria, pero no es la condición suficiente. Decía que tenemos una moneda única, y la tenemos, pero no tenemos un sistema de defensa para nuestra moneda única. Y, por tanto, tenemos que avanzar, como hace y ha pedido el Grupo Parlamentario Socialista Europeo, en los eurobonos. Tenemos que crear agencias de calificación, tenemos que buscar una fiscalidad propia, europea, tenemos que dotarnos de un presupuesto europeo más potente, un presupuesto europeo que nos permita hacer desde Europa políticas de inversión que, de alguna manera, vayan en paralelo con las políticas de austeridad, políticas de inversión en desarrollo, en investigación, en formación, políticas que ayuden a aquellas zonas de Europa que están pasando lo peor y que tienen obligadamente que hacer políticas restrictivas desde un punto de vista fiscal, más presupuesto europeo para favorecer el crecimiento. En resumen, lo que está haciendo el Grupo Parlamentario, que va a aprobar un presupuesto en el que se han introducido algunas modificaciones que entiendo son sustantivas en esta dirección. Y hay algunas cosas, y voy terminando, hay algunas cosas que no queremos, al menos yo no deseo. Creo que tenemos que, por ejemplo, olvidarnos de la política agraria común que ha planteado el comisario, que ha planteado la Comisión. No me parece que sea la que necesita Europa en este momento, no creo que sea una buena solución. Pienso que no es bueno ligar el Fondo Social Europeo al cumplimiento de los parámetros macroeconómicos. No es justo ni razonable que los países que no cumplan parámetros preestablecidos sean castigados en materia de políticas sociales. Más, me parece contraproducente en muchos términos, como pienso que, y lo decía antes, que el Pacto de Estabilidad y de Crecimiento es las dos cosas, es de estabilidad y es de crecimiento. Y me parece que estamos pensando mucho en la estabilidad y olvidando el crecimiento. Hay, por tanto, cosas en la política europea que queremos cambiar. Voy terminando ya. Creo que estamos en muchos países debatiendo sobre la política de austeridad, la política de crecimiento, también en el conjunto de la zona euro. Creo que la derecha política en muchos países está tratando de contraponer los servicios sociales y el gasto público social con el crecimiento y la creación de empleo, y pienso que es una trampa en la que nosotros, desde la izquierda, no deberíamos caer. Deberíamos explicarles a los ciudadanos con toda claridad que para crecer y para crear empleo no es necesario recortar el gasto en educación o recortar el gasto en sanidad, que no es verdad, que esa es una falsa ecuación, que no es cierto que los recortes sociales conduzcan a mayor crecimiento y a creación de empleo. Más bien suele suceder lo contrario. Lo que con toda seguridad conducen, además,
es a una mayor injusticia desde el punto de vista social. Y creo, finalmente, que debemos tratar de explicar desde la izquierda que la economía abierta, que la globalización, que la sociedad del conocimiento es algo o son cosas con las que la izquierda está muy cómoda, que a diferencia de otros momentos en la historia de la humanidad, ahora los países no van a crecer porque sean capaces de tener más capital o ejércitos más poderosos o materias primas como el petróleo que no están repartidas de forma homogénea. No, los países van a crecer porque sean capaces de enseñar mejor a sus ciudadanos, de investigar más, de formarse más, de conocer más. Y no hay nada más democratizable, nada más repartible, que nada más fácil de distribuir adecuadamente que el conocimiento. Basta con aplicar un principio de nuestras políticas de siempre, que es la igualdad de oportunidades. Por tanto, si algo tiene el siglo que viene, en el que estamos, si algo tiene la sociedad en la que estamos ya inmersos, es una enorme posibilidad para la izquierda para hacer aquello que quisimos siempre, que es desarrollar el conjunto de los países y hacerlo preservando la cohesión social. Y nada más, os agradezco muchísimo que me hayáis escuchado, me pongo a vuestra disposición, como sé que